A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ingresamos a nuestra secuencia Radar Económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, y hoy nos está visitando Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Stephanie, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José. Vamos a conversar sobre asociaciones público-privadas. En primer lugar, explícanos, nos están escuchando en muchos puntos del territorio nacional, ¿qué son las APP, las asociaciones público-privadas? Las APP son mecanismos de ejecución de infraestructura que, como bien dice su nombre, corresponde a una asociación entre el sector público y el sector privado, ¿no? De esta forma, en cierta forma, se busca que el sector privado participe en la provisión de servicios relacionados a infraestructura, pero también en el desarrollo de la misma, ¿no? De la infraestructura, bajo esquemas en los que, por ejemplo, se comparte el riesgo en la inversión o el sector privado asume por completo los mismos, ¿no? Es un mecanismo que ha sido sumamente importante en los últimos años para el desarrollo de, por ejemplo, carreteras, puertos también, o en la operación de puertos, aeropuertos también es otro punto importante en el que se encuentran desarrollados, y últimamente incluso en la construcción, por ejemplo, de colegios de alto rendimiento, que es uno de los planes más recientes de expansión de este tipo de infraestructura a nivel nacional. Ha tenido una dinámica bastante marcada en los últimos años en el país. Efectivamente. Por un lado, porque Proinversión ha tenido bastante más éxito en los últimos años adjudicando estos proyectos, pero también porque mediante las APP se han desarrollado proyectos de infraestructura sumamente importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, nuevamente, como te mencionaba, por ejemplo, la operación de algunos otros servicios más allá del sector transportes, como lo son colegios, hospitales, también centros de salud. Sirve también, por ejemplo, para la construcción de grandes obras de infraestructura como puertos, como te mencionaba hace un momento. Entonces, ha sido un mecanismo que ha ayudado mucho en el desarrollo de infraestructura y en el cierre de brechas en ese aspecto, y también porque de cara, digamos, a los siguientes años se viene un componente importante de proyectos que van a ser desarrollados, como por ejemplo hablamos del anillo vial periférico para la ciudad de Lima, que se licitó y se concesionó el año pasado con éxito. Y bueno, en general es un mecanismo que claramente sigue funcionando para el cierre de brechas. ¿Y esto se hace vía concesiones? Sí. Ahora, miremos ya un poco los avances. Al 2024, ¿cuánto alcanzó la inversión adjudicada a través de EPPs? Bueno, como te mencionaba, particularmente estos últimos años, Proinversión ha sido bastante más dinámico y exitoso en la adjudicación de esos proyectos. El 2024 en particular superó los 20.000 millones de dólares en proyectos adjudicados. Esta es una cifra casi récord. Hace aproximadamente 10 años no veíamos un nivel de ejecución tan dinámico en términos de montos de inversión. ¿Y qué factores pesaron para alcanzar esta cifra, este nivel más alto en la última década? En primer lugar, porque existe un mayor dinamismo de la adjudicación de proyectos del sector energético, particularmente las líneas de transmisión, que son un componente importante para llevar electricidad a más hogares, más familias, particularmente en zonas de un poco más difícil acceso. El año pasado, el 2024, en ese sentido se adjudicaron, me parece, 3 líneas de transmisión sumamente importantes. Una de ellas, por ejemplo, en la zona de Piura, Tumbes y la frontera con Ecuador. Y también porque, como te mencionaba, se adjudicó el anillo vial periférico, que como sabemos viene consigo también un componente de inversión importante. Son más de o alrededor de 2.500 millones alrededor de lo que está presupuestado este proyecto, y que sin duda va a representar, cuando se desarrolle, una ayuda importante a descongestionar el tráfico de la ciudad de Lima. Ahora, desde el IPE ustedes han hecho un seguimiento y tenemos entendido que entre el 2026 y 2036 vencen 38 concesiones. ¿Qué puede significar ello? Esto es, digamos, la primera vez que sucede, digamos, desde que se iniciaron las primeras reformas o grandes reformas económicas en el Perú a inicios de los años 90. Unos años después se inició también con un proceso de licitación de ese tipo de obras de infraestructura, ¿no? Entonces, como parte de ese proceso hubo un componente importante de proyectos que fueron licitados. Y usualmente las licitaciones, como sabemos, son de inversiones, digamos, a largo plazo, suelen ser de 10, 20, 30 años, por ejemplo, como solía ser en el caso de los puertos. Y ahora toca
revisar qué va a pasar con esos proyectos una vez alcancen este plazo de vencimiento, ¿no? Como bien mencionabas, hemos identificado que al 2036, es decir, en los próximos 10 años más o menos 38 concesiones van a vencer y estas involucran un costo de inversión total de casi 30.000 millones de dólares. Entonces, corresponde, digamos, establecer con anticipación y tomar las medidas del caso para asegurar que la provisión de los servicios que brindan estos concesionarios, ya sea en términos de operación de infraestructura o construcciones, etcétera, tengan una continuidad posterior al el vencimiento de sus contratos, ¿no? Es decir, que se realice, por ejemplo, un nuevo proceso de licitamiento para encontrar un nuevo concesionario o que se le renueve el contrato al concesionario actual, que son, digamos, factores que tiene que evaluar en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas y para los cuales lamentablemente no contamos todavía con lineamientos claros en términos de cuál es el proceso que se debe seguir cuando una infraestructura de este tipo está llegando al término de su concesión. Y todas estas empresas solicitan garantías jurídicas, naturalmente por la fuerte inversión que requieren, y por lo tanto se requieren mecanismos legales claros, ¿no? Ahora, se utiliza mucho el tema de las adendas en estos casos. ¿Es lo más conveniente o eso debería ser el punto final? Bueno, lamentablemente las adendas se han convertido en una respuesta más cortoplacista, si quieres, de problemas que, como te mencionaba, no están siendo vistos con anticipación, como es el caso de la renovación o la relicitación de las concesiones APPs. Que da mayores garantías, naturalmente. Efectivamente, si tuviéramos, digamos, un marco previsible que estableciera con anticipación los mecanismos o los pasos a seguir una vez se alcanza, no sé, digamos, 10 años, 5 años, la cercanía para el término de un contrato de concesión, el Estado podría negociar, digamos, con mayor facilidad y también quizás con mayor éxito las condiciones de los contratos con los que tiene, ¿no? Ya sea desde el término de la renovación o la relicitación de las concesiones. Ahora, esto es importante porque efectivamente, como mencionas, las adendas se han vuelto un mecanismo relativamente común ante esta falta de previsión, digamos, por parte del Estado. ¿Y esto está en manos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas? Principalmente del MEF. Efectivamente, aunque también tienen que ver ciertamente otros actores, como por ejemplo Proinversión y muchas veces también el Ministerio, digamos, correspondiente al tipo de infraestructura, ¿no? En el caso de transportes viene a ser el MTC, en el caso de salud, el MINSA. Yeah. Ahora, ¿cómo estamos a nivel de instituciones públicas privadas a nivel de la región, como Perú, como país? Bueno, en general, en comparación al resto de América Latina, Perú tiene un marco regulatorio y normativo relativamente sólido en términos de la promoción y el desarrollo de EPPs. Como conversábamos hace un momento, ha sido un mecanismo que ha funcionado bastante bien en los últimos años y que esperamos siga funcionando del mismo modo. Pero ciertamente, como casi todo en el país en realidad y en cualquier lugar, las cosas siempre pueden hacerse mejor, ¿no? Y en este sentido existe un índice que es el Infrascope que evalúa más o menos las condiciones bajo las cuales se desarrollan este tipo de mecanismos a lo largo de todos los países que componen Latinoamérica. Y si bien Perú se encuentra, digamos, por encima de varios otros pares de la región, es persistentemente, tiene un desempeño relativamente peor al de Chile, ¿no? Chile es en la actualidad un país básicamente referente en la inversión en APPs en América Latina y también tiene uno de los modelos, digamos, más exitosos, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y Perú se encuentra rezagado frente a este, que es un país, como sabemos, cercano, es nuestro vecino. De hecho, Perú se encuentra detrás de Chile en 5 de los 6 pilares que evalúa y presenta mayores deficiencias en el componente del índice que evalúa la gestión de riesgos y el manejo de contratos, que justamente son los que están relacionados a, por ejemplo, la gestión de los vencimientos de las APPs, ¿no? Estamos dialogando con Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Y cómo marcha el avance de concesiones priorizadas? ¿Se están cumpliendo los plazos en las metas? Ese es justamente otro de los factores que tienen, digamos, bastante por mejorar las APPs. Proinversión, como mencionábamos, hace un rol importante y muy bueno en general en términos de colocar las inversiones, adjudicarlas. Pues este es un trabajo de los sectores ya.
pero efectivamente es un trabajo más de los sectores que están asociados a esto. Claro. Porque hablamos, por ejemplo, de las dificultades para ejecutar ciertos proyectos de inversión, que suelen ser en general más frecuentes en el sector transportes, relacionados, por ejemplo, a la liberación de predios. Es un problema que siempre, o casi siempre, dificulta y retrasa la ejecución de inversiones. Sin ir muy lejos, es lo que sucede, por ejemplo, con la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Lleva 5 o 6 años de retraso, entre otras cosas, también porque ha sido sumamente difícil liberar los predios que son necesarios para su construcción. Vemos también, por ejemplo, que la vía expresa, o bueno, la ampliación de la vía expresa en la zona sur de Lima está teniendo los mismos problemas porque, digamos, la zona que se tenía prevista para su expansión, ¿no?, ha sido invadida, digamos, o se encuentra ahora con presencia de casas, entre otros espacios que seguramente van a también representar un reto para el desarrollo de ese tipo de infraestructura. ¿Qué otros problemas críticos se presentan allí? Bueno, en general esto se refleja en bajos niveles de ejecución y de avance. En el caso particular del Plan Nacional de Infraestructura que mencionabas, el deterioro, si quieres, o las dificultades se reflejan aún más, porque, digamos, este plan contempla un conjunto de obras priorizadas para el cierre de brechas con miras a mejorar la competitividad del país, y dentro de este grupo de obras priorizadas se ha determinado, bueno, hemos encontrado que las APPs son las que han enfrentado los mayores desafíos y son ahora las que cuentan con el menor avance. Según nuestras estimaciones, alrededor de 7 de cada 10 proyectos que son APP tienen una ejecución menor al 25%, lo cual llama la atención dado, digamos, el relativo éxito que tienen las APPs en otros contextos, ¿no? Esta cifra es sumamente mayor, es casi el doble de lo que registran, por ejemplo, otras obras que están siendo desarrolladas bajo el mecanismo de obras por impuestos, que es simplemente otra forma de ejecutar infraestructura, y refleja un poco, digamos, las deficiencias y los retos pendientes que tenemos para generar un entorno favorable para el desarrollo de este tipo de infraestructura. Ahora, otro de los apuntes que ustedes señalan que la CFP enfrenta dificultades por el tema de financiamiento, y esto tiene que ver con las administradoras de fondos de pensiones que destinaban gran parte de estas inversiones justamente a estas asociaciones públicas privadas. ¿Eso está ocurriendo en estos momentos en el país? Claro, recordemos que las inversiones en infraestructura, sobre todo en este tipo de infraestructura que es sumamente grande y tienen un impacto importante en el desarrollo, en la competitividad del país, requieren inversiones también de esa misma magnitud, ¿no?, que suelen desarrollarse en periodos largos de inversión, ¿no? Entonces, al ser periodos tan largos de inversión, requieren fuentes de financiamiento también importantes. Y una de esas son la emisión de bonos. Es una forma, digamos, de los constructores o los inversionistas a cargo de esa infraestructura de captar recursos para la construcción de estas obras, ¿no? Y las AFPs eran, al menos en el plano local, uno de los principales compradores de estos bonos. Lamentablemente, tras la autorización de varios retiros del sistema de pensiones privado, las AFPs, digamos, se han visto obligadas a recomponer sus carteras de inversión, ya no tanto hacia inversiones de largo plazo como lo son los bonos de infraestructura, sino más bien hacia activos más líquidos, es decir, que pueden convertirse en dinero rápidamente para atender las necesidades o los retiros de Dicho de otra manera, inversiones a largo plazo no tienen, digamos, esa prioridad en el caso de las AFP para las asociaciones público-privadas. En este contexto, no, porque sucede que como se aprobaron los retiros, las AFPs necesitan contar con efectivo, contar con los fondos para atender esas solicitudes. Entonces, las inversiones de largo plazo, como lo son los bonos de infraestructura, claramente no son una prioridad para ello. Y producto de esto es que las inversiones en estos activos, en estos tipos de instrumentos, se han reducido casi en un 70% entre el 2019 y el 2024. Y esto representó una disminución de más de 10.000 millones de dólares, que sin duda va a afectar o tiene potencial de afectar el desarrollo de este tipo de infraestructura en la medida que hace que sea más difícil conseguir financiamiento y por lo tanto incluso podría encarecer el costo de los proyectos, que al final también tienen un resultado, digamos, de cara a la persona, como por ejemplo tarifas de peajes más caras o incluso costos de inversión mayores que siempre se reflejan en los consumidores, que al final somos todos los peruanos. Ahora,
¿Qué es lo que se tendría que hacer para nuevamente reimpulsar las asociaciones público-privadas que tanto éxito han tenido en los últimos años? Bueno, desde el IPE creemos que es sumamente importante aprovechar este contexto de vencimiento o de próximos vencimientos para primero establecer un marco claro que nos diga o establezca los lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer cuando una obra de este tipo se está acercando al vencimiento de su contrato, ¿no? Hablamos de establecer criterios para saber cuándo es mejor renegociar con el concesionario o cuándo es mejor relicitar el proyecto, pero también para mejorar estas como pequeños puntos en el marco normativo que si bien todavía, o sea, si bien en general funciona dentro de todo, podrían ser perfeccionados para aprovechar de mejor forma todo el potencial que tiene una EPP y con ello también mejorar la calidad y la cantidad de servicios que se brindan a la población. Todo un reto, sin lugar a duda, por el monto de inversión que se mueve tras las asociaciones público-privadas. Sí, por eso es sumamente importante que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se tome un liderazgo claro para saber qué es lo que va a pasar con este tipo de infraestructura y lo más importante que se haga con tiempo para evitar, digamos, adendas que no son necesariamente malas per se, pero que siempre requieren o siempre es mejor que se negocien con tiempo de cara al usuario, ¿no? Para que se brinden las mejores condiciones o aquellas que beneficien en mayor medida a todos los peruanos. Stephanie, muy agradecido por habernos ilustrado cómo funcionan las AFP y cuál es la situación en estos momentos que se desarrollan en nuestro país. Te agradezco la gentileza como siempre. Gracias. Estuvo con nosotros Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.